Voy a orar antes de empezar. Y Señor, te damos gracias, Dios mío, porque hemos llegado a este día séptimo, Señor, a este día 7, Señor, que representa perfección. Y yo meditaba, Señor, que mañana es el día octavo, Señor, porque mañana, Señor, será consumido este ayuno y seremos hechos nuevos. Nos das una oportunidad más para comenzar de nuevo, para consagrarnos, Señor, este año. Y te damos gracias, Señor, por estos días de separarnos, porque, Señor, tú nos has ministrado, nos has hablado, Espíritu Santo, y hoy nos vas a seguir hablando otra vez, Señor, y me pongo en tus manos, soy tu instrumento, Espíritu Santo, ayúdanos a recibir, a escuchar, Señor, y no solo eso, pero poder entender la profundidad, Señor, de tu santidad, Señor, porque nosotros, Señor, somos también santos y nos llamas a caminar en santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amados, vamos a Isaías 35:8, solo vamos a leer este verso. Isaías 35:8. Cuando lo tengan, me levantan la mano. Isaías 35:8. Amén. Vamos a leerlo. Y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y hoy, como saben, hermanos, estaremos mirando el camino más difícil que existe para el cristiano, y es el camino de santidad. Y para entender este camino, sabemos que todo camino tiene un principio. Entonces tenemos que ver el origen de este camino. Así que, amados, pongan atención y veamos el principio y acompáñenme al principio de este camino. Al principio, yo creé los cielos y la tierra, pero mi querubín protector se corrompió en toda esa perfección, sabiduría y hermosura. Subiré al trono de Dios, y ahí me sentaré, y seré como el Altísimo. Por rebelarse, Lucifer fue expulsado, y todos los ángeles que estaban con él se volvieron demonios. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. Las tinieblas reinaban, pero mis propósitos no pueden ser obstaculizados. Entonces dije, hágase la luz. Y la llamé día, y a las tinieblas noche, en el primer día de mi creación. En el segundo día dije, haya una expansión en medio de las aguas, y que las aguas se separen. Y a esa expansión la llamé cielo. En el tercer día le dije a las aguas, júntense debajo de los cielos, y que aparezca suelo seco. Y llamé a ese suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares. Produzca hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto según su género. En el cuarto día dije, que haya lumbreras para separar el día de la noche, y sirvan como señales para establecer días y estaciones. El sol fue para señorear el día, y la luna para señorear la noche. E hice las estrellas. En el quinto día dije, que las aguas se llenen de peces y otras especies.
Que las aves vuelen sobre la tierra, y los bendije. Multiplíquense y llenen la tierra y los mares. En el sexto día le dije a la tierra: produce seres vivientes de acuerdo con su género. Y de nuevo todo estuvo muy bien. Ahora sí, la tierra estaba lista para recibir mi creación principal. El hombre. Del polvo de la tierra lo hice, a mi imagen y semejanza, para gobernar sobre toda la tierra. Al primero lo llamé Adán. Y planté para él un jardín en el Edén, lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Siéntete libre de comer de todos los árboles del jardín. Solo no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que no tengas que experimentar el mal en tu vida. ¿Entendiste, mi hijo? El mal engendra pecado, y el pecado, la muerte. Qué hermoso, amados, ver cómo Dios creó todos y amados, para yo poder llevarlos al principio, ¿no es cierto? En esta administración que el Señor me dio, es necesario primeramente que yo establezca algo muy importante de la palabra santo, ya que estamos hablando del camino de santidad. Y es que el término santo, a menudo en el lenguaje de hoy, el lenguaje moderno, conlleva connotaciones de pureza y rectitud. Por ejemplo, cuando hoy en día se hace referencia a alguien como santo, la referencia inmediata es que está libre de pecado. Así como, ¿no es cierto?, lo pintan los católicos, a los santos o a la Virgen María, personas que ellos pintan como casi perfectas. Sin embargo, la perspectiva antigua hebrea ofrece una comprensión diferente de esta palabra. En el hebreo bíblico, kadosh se traduce como santo, que significa ser apartado o distinto del resto, es ser diferente. Significa algo o alguien que se destaca por una característica o propósito único. Y claro, sabemos que es innegable que Dios no tiene pecado, pero el término kadosh no es simplemente una afirmación de su pureza o impecabilidad, pero es una énfasis en su naturaleza incomparable y esencia distintiva y diferente. Por ejemplo, cuando Dios declaró santo el séptimo día, no fue una acusación contra los otros 6 días, ni una sugerencia de que fueran defectuosos. Más bien fue una afirmación del propósito y significado distinto y diferente del séptimo día. Por lo tanto, comprender la santidad, amados, en su contexto original, nos ayuda a apreciar la riqueza de su significado, trascendiendo solamente los opuestos del bien y del mal. Por ejemplo, en el Pentateuco, Dios está apartado de todos los demás dioses. ¿Y por qué? Porque Él es el creador, mientras que ellos no lo son. Entonces, quiero, amados, que cuando pensemos en esta palabra santo, ¿no es cierto?, que pensemos también en su definición original, que es ser apartado, ser distinto, ser diferente del resto. Entonces, amados, con ese entendimiento de Kadosh o santo, entremos a donde los quiero llevar. Y el miércoles por la mañana tuve una experiencia hermosa con mi Señor. El lunes, mientras buscaba fotos para las portadas, me apareció una foto del hombre ciego que Jesús le da vista poniéndole lodo en sus ojos. Y esta foto causó una inquietud en mí y causó para yo preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué Jesús lo sanó de esta manera
tan diferente a las demás, tan distintas y aún más usando lodo. Y cuando llega el miércoles por la mañana, comienzo el devocional y comienzo a orar y el Espíritu me trae esa imagen a mi mente y me dice, Jesús lo sanó de esa manera diferente porque lo quería llevar al origen. De esa escena en un flash, amados, fue como si fuera transportada al Edén y veía como vimos en ese video, ¿no es cierto?, cómo Dios con solo una palabra formaba todo. Pero cuando llega el sexto día, algo especial ocurre. La Trinidad se une para un evento muy especial, como vimos en el video, la creación del hombre. Pero no era cualquier creación, esta creación sería hecha a su imagen y semejanza. Es más, esta creación sería hecha distinta, diferentemente a las demás, porque esta creación sería hecha por sus manos, no solo con palabras. Y veía como las manos de Jesús con tanto amor moldeaban al hombre, como él tomaba su tiempo haciendo su cuerpo, su cabeza, sus brazos, sus piernas. Yo veía con tanto amor, con delicadeza, con paciencia que él formaba a Adán de una manera tan santa, tan diferente a las demás creadas, como con tanta delicadeza él iba moldeando todo a la perfección, a su imagen y semejanza. Y veo una vez cuando el hombre ya estaba formado, como el Dios creador de todo el universo ponía en Adán su espíritu, y con esto traspasaba a Adán su atributo más importante, su atributo más esencial, el más grande. Dios compartía con Adán su santidad. Y así como Dios en su perfección es 3 veces santo, le daba a Adán esa perfección, le daba un cuerpo santo, un alma santa y le soplaba en él de su espíritu que es santo. Dios hacía a Adán incuestionablemente, sin ninguna duda, a su imagen y semejanza, su más preciosa y valiosa creación, porque compartía con él su esencia. Y ahí pude entender por qué Jesús sanó al ciego con lodo. Dios del lodo creó a Adán, fue algo diferente a la creación completa, diferente a los animales, al sol, a las estrellas, a las plantas, y Jesús quería enseñarnos que fue por el pecado que entró en el mundo, que este hombre quedó ciego, fue por la pérdida de santidad, esa pérdida de perfección que ocurrió en el hombre, que ahora entró la enfermedad, la imperfección, el dolor. Pero Jesús venía al mundo como el segundo Adán, ese perfecto y santo, ese hombre diferente y distinto, que haría algo diferente, algo que nadie hizo antes, algo que ningún hombre había podido alcanzar después que Adán pecó. Jesús alcanzaría la santidad. Él caminaría sin pecado. Sería el Cordero perfecto de Dios para poder cargar con todo defecto, todo pecado, toda enfermedad, todo dolor, toda imperfección, toda ceguera. Él vencería la muerte. Jesús quería llevar a este hombre al origen, quería hacerlo una nueva creación, quería hacerlo un hombre nuevo, quería hacerlo un hombre santo, diferente a los demás, apartado del pecado. Y cuando podemos comprender la profundidad de lo que ocurrió en el Edén, de cómo fuimos formados, de tal amor, de tal misericordia que se impartió en ese jardín, cuando Dios se atreve a hacernos a su imagen y semejanza y se atreve a compartir su santidad con Adán. Pero ahora Él la comparte con nosotros a través de Jesús. Esa santidad que en el cielo los ángeles y los 24 ancianos sin cesar, 24 horas al día se postran en asombro y tiran sus coronas cuando ven a Dios, y lo único que puede salir de sus bocas es santo, 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 porque hermanos, ellos han entendido la profundidad de la santidad de Dios, porque ellos han entendido que nuestro Dios es diferente, distinto, que no hay nadie como Él, que Él es incomparable, que no hay ni habrá ninguno otro que dé a su unigénito Hijo por una creación caída, rebelde, desobediente, que no hay otro que dé su vida, su sangre real por una humanidad enemiga.
Y aún así, siendo enemigos, decidió venir. Que no hay otro Dios como el Espíritu Santo que decidió morar, hacer habitación de tu corazón, un corazón sucio, malo, perverso, pecador, que está siempre inclinándose a lo impuro, a lo contrario de la santidad. Pero aún así, Él decide venir a vivir en ti. Entonces, cuando los seres del cielo ven esto y ven al Señor, no se pueden contener y responden a tal misericordia, responden a tal acto grandioso, incomparable, postrándose y con asombro exclamando: Santo, Santo, Santo. Nuestro Dios es diferente, nuestro Dios es apartado, nuestro Dios es distinto, no hay nadie como Él. Y esta santidad que Dios comparte ahora con nosotros es algo tan difícil de comprender, que cómo Él se atrevería a compartir su santidad con nosotros, que somos tan sucios, tan pecadores, que no merecemos nada, que merecemos la muerte. John Edwards, uno de los misioneros más importantes de esta nación en el tiempo del gran avivamiento de los 1700, un hombre que caminó en santidad, un hombre que entendió y vivió las Escrituras y pudo ver el impacto de su pecado, pudo ver la profundidad de su corazón. Amados, y no estoy hablando de cualquier cristiano, este era un hombre de Dios que sus Escrituras afectaron hasta el día de hoy a personas, a pastores, y quiero que entiendan esto para cuando escuchen lo que él pudo comprender, entiendan la magnitud de lo que el Espíritu le mostró. Y él dijo esto: cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Lo voy a repetir. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. ¿Y sabe por qué él pudo hablar así? Porque el Espíritu Santo le dio verdaderamente iluminación y le permitió ver la maldad de su corazón. David también comprendió la maldad de su corazón. Por eso él pudo escribir en Salmo 40:12: son tantas mis maldades que no las puedo contar. Me dominan, me tienen acorralado. Ya no puedo ver, ya no me quedan fuerzas. Tengo más pecados que los pelos en la cabeza. Y aún así, Dios decide compartir su santidad contigo y conmigo. ¿Estamos, hermanos, entendiendo la magnitud de esto? Y si entendemos, aunque sea un poquito de la magnitud, entonces nuestra respuesta será tomar siempre el camino de la santidad, porque cuando elegimos este camino es simplemente una respuesta reverente a un Dios que dio a su único Hijo, y a un Hijo que dio su sangre para que tú y yo pudiéramos dejar de ser inicuos y pasar a ser santos, para que dejáramos de ser iguales a los demás y pasáramos a ser un pueblo diferente, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Y algunas veces, para entender la santidad de Dios, para entender el camino que nos lleva a la santidad, tenemos que también entender el camino que nos lleva a la perdición, a la destrucción. Porque para poder apreciar este camino de santidad que es difícil, algunas veces tenemos que ver cuán malo y terrible son las cosas del otro lado para poder apreciar lo que tenemos. Y si queremos entender y apreciar más la santidad, es necesario examinarnos y mirar en nuestro corazón que está lleno de pecado. Cuando yo escuché esta frase de Edwards, me impactó tanto y pensé: ¿cómo nuestro corazón puede ser un abismo de tanta maldad, más profundo que el infierno? Y le pedí al Espíritu Santo que por favor me mostrara, porque algunas veces, amados, como llevamos años en el cristianismo, se nos olvida quiénes éramos. Y lo más importante, hermanos, quizás quiénes seríamos hoy sin su santidad y sin su Santo Espíritu.
Y algunas veces pensamos que somos mejores y nos volvemos tan juzgadores y vemos ciertas cosas y pensamos, wow, ¿cómo pueden hacer eso? Yo nunca haría esto, yo nunca llegaría ahí. Y amados, eso es mentiras, porque todos aquí somos capaces de los pecados más graves. Todos aquí, créalo, que si no fuera por su santidad de Dios o el Espíritu Santo, que es lo mejor que hay en nosotros, amados, somos capaces de atrocidades. Y si no hemos llegado ahí, es solamente por la bendita gracia de Dios, es porque su santidad nos separó y nos ha guardado, pero sin su santidad todos seríamos despreciables ante Él. Y cuando le dije, Espíritu, muéstrame mi corazón, y quiero que, amados, ahora tomemos unos segundos para reflexionar y cierren sus ojos, amados, y mediten en quiénes eran antes de que el Espíritu Santo llegara, antes de ser santos. Quizás eran adúlteros, fornicarios, orgullosos, mentirosos, ladrones, arrogantes, incrédulos, ávaros. Y ahora mediten que si no fuera por la santidad de Dios, si no fuera que un día Él compartió su santidad contigo y te puso en el camino de santidad, ¿qué serías hoy? ¿De cuánto Dios te libró? Quizás te libró de hacer asesinatos, de cometer abortos, de ser un violador, de ser un pedófilo, de ser un homosexual, de ser una prostituta. Tu corazón, sin el Espíritu Santo, sin su santidad, era capaz de llegar a los peores pecados, aún esos que tú piensas que nunca harías, aún esos que tú te imaginas que no serías capaz de hacer. Tu corazón era y es un abismo más profundo que el infierno. Pero fue la santidad de Dios que un día te separó, te apartó, te dio un corazón nuevo, diferente. Te dio su corazón santo, porque Él un día te dio lo más santo, lo más puro que habría en ti, su Santo Espíritu, lo único bueno en ti, lo único que te ha guardado y te ha librado de cometer los pecados más horribles que existen. Y por eso elegir el camino de la santidad es tan importante. Tienes que entender cuán malo serías sin su santidad, cuán despreciable serías para Él sin su santidad. Y por eso Él compartió su santidad con Adán, porque era a través de Dios compartiendo su santidad con Él que Adán podía caminar con Dios. Esto hacía posible que Adán estuviera en la presencia del Santo, 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 porque Dios no puede estar ante la presencia del pecado, porque Dios hace dos cosas cuando se enfrenta al pecado: o lo destruye o se aleja, así como se alejó de Jesús cuando estaba en la cruz, o como destruyó a Ananías y Zafira cuando mintieron. Y por eso Dios comparte su atributo más importante, más esencial, porque nadie puede ver a Dios sin santidad. Y este ver no está hablando de solo algo del futuro, cuando estemos en el paraíso y verlo cara a cara, pero este también habla de algo presente. Si tú no vives en santidad, no podrás sentir su presencia. Si tú no vives en santidad, no podrás entrar en el lugar santísimo. Este verso, sin santidad nadie verá a Dios, también no está hablando de algo presente. Por eso el mundo, hermanos, puede llegar a pecados tan fuertes, a cosas tan horroríficas, porque ellos no tienen santidad, y porque no tienen santidad no pueden ver a Dios ni sentirlo. Y cuando el hombre se aleja más y más de Dios, se aleja más y más de lo único bueno que podría morar en ellos, de lo único en ellos que podría frenarlo, controlarlo de cometer atrocidades. Y por eso la santidad, así como es el atributo más importante de Dios, es también lo más importante para nosotros como cristianos, que tenemos que procurar. Y por eso tenemos que seguir
no importa lo que venga en el camino de la santidad, nada nos puede desviar. Porque imagínense si Dios, que es juez, fuera un juez, pero no fuera santo, no sería un juez justo. O como padre, que fuera un padre que ama, pero no amara con santidad. Sería un padre que quizás tiene preferidos o no sabe corregir porque no le importaría. O que fuera un Dios de venganza y de ira, pero que su venganza y ira no fueran santas. Entonces sería un Dios que cuando se enoja destruiría por orgullo, se vengaría por vanidad. Por eso todo atributo de Dios va acompañado de su santidad, y es igual en nosotros. Nuestro amor es egoísta, hace preferencias, nuestro amor algunas veces se compra, nuestra ira es ocasionada por orgullo casi siempre. Nuestra misericordia muchas veces es selectiva, elige con quién haremos misericordia. Nuestro perdón no olvida y muchas veces es vengativo. Por eso nosotros también tenemos que en cada atributo agregar la santidad de Dios, porque es solo a través de la santidad que amaremos sin perjuicios, que sentiremos ira por la injusticia, que si somos misericordiosos es con todos sin excepción, y si perdonamos y olvidamos. Y así con cada atributo será perfeccionado a través de la santidad, a través de este largo camino de santidad. Y tan importante es la santidad, hermanos, que Génesis comienza en un lugar santo, el Edén, y termina en un lugar santo en Apocalipsis con la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y desde el principio, desde Génesis, vemos cómo Satanás se empeñó en destruir la imagen perfecta de Adán, esa imagen santa, porque él sabía que con solo una manchita, una arruguita, él sería expulsado de la presencia de Dios. Y desde ahí vemos el comienzo de este camino de santidad que viene con adversarios, viene con un precio. Adán no apreció lo que tenía, y por él quizás querer complacer a Eva, quizás él se sintió presionado, quizás él no quería decepcionarla, y por él elegirla a ella, no entendió que rechazó su santidad. Y muchas veces, amados, en este camino de santidad seremos enfrentados con tentaciones, pecados y mucho más que esto, porque algunas veces pensamos que la santidad solo trata con pecados, pero amados, o tentaciones, pero la santidad abarca mucho más. La santidad también nos habla de decisiones y de las inclinaciones de nuestro corazón, que muchas veces no son pecaminosas, pero nos pueden llevar a pecar. Como algo, por un ejemplo, es poner un árbol de Navidad, cierta ropa que nos ponemos, o pasar mucho tiempo en el celular o en juegos, o fumar un cigarro, o tomarte un trago, o escuchar música del mundo. Y en realidad esto no son pecados, pero son decisiones, son inclinaciones que afectan nuestra santidad, son decisiones que nos pueden desviar del camino de santidad. Y es aquí, en tópicos así que son áreas gris, que no tienen un definitivo sí o no, si son pecados, o es donde la iglesia se comenzó a contaminar. Y por dejar la puerta abierta en estas áreas gris, ha ocasionado que la iglesia se desvíe del camino de la santidad y ande en el camino de la perdición. Cuando hubo el gran llamado avivamiento de los hippies, the Jesus Movement, o el movimiento de Jesús en los 60, se disfrazó de avivamiento, y aunque muchos hippies sí, ¿no es cierto?, se convirtieron, completamente cambiaron el cristianismo, y no para bien. Amados, y cuando digo convirtieron, lo digo entre comillas, amados, porque solo hacer una oración de fe no te hace un cristiano, como se cree hoy tristemente. Lo que te hace un cristiano es cuando haces la oración de fe y decides caminar en el camino de la santidad. Y este camino produce en ti un cambio interior que se refleja en lo exterior. Por eso, si tú has hecho la oración de fe, pero sigues viviendo igual, entonces no te atrevas a decir que eres cristiano, porque avergüenzas el nombre de Cristo. Y sabemos lo que nos dice la palabra, lo que les pasa a los que pisotean la sangre de Cristo. Y amados, es tiempo de hablar claros.
Es tiempo de hablar sin temor. Esto no es juzgar, amados, como a muchos les gusta usar esta frase, porque nos encanta usar la palabra de Dios a nuestro beneficio. Es más, el mundo y tristemente muchos cristianos son expertos en utilizar la palabra de Dios para justificarse, pero no para santificarse. Y a mí la palabra de Dios me dice en Juan 7:24 que yo puedo juzgar con justo juicio. Y es más, yo tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla de hijos de Dios y de hijos del diablo. No hay intermedio. O eres o no eres. Y aún me habla de ovejas y cabritos. Y el punto de esto, hermanos, no es para murmurar o señalar, pero es para sacudir, para convencer a esos tales cristianos para que se arrepientan y vuelvan al camino de la santidad. Porque ¿de qué sirve hacer una oración de fe si sigues igual? Si no hay cambio, si no se ve también un cambio externo y vives con un pie en el mundo y uno en la iglesia. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis 3 de tal gente? Que mejor se hubieran quedado fríos porque el Señor las vomitará de su boca. Hermanos, la santidad no solo se tiene que ver adentro, pero se tiene que reflejar en lo de afuera. Cómo te vistes, cómo hablas, qué escuchas, qué ves. Todo esto es camino de santidad. No te puedes ver igual al mundo. Tienes que marcar diferencia porque tú fuiste separado. Entiendes que Dios se atrevió a darte de su santidad y ahora ¿cómo tú le vas a responder? Y como les decía, hermanos, este movimiento de los 60 cambió el cristianismo de este país para siempre. Fue ahí que estos hippies, que ahora eran cristianos, pero que seguían igual, comenzaron a implementar su vestimenta. Los domingos, ahora ya no tenías que ir con tu mejor vestimenta los domingos, podías ir como quieres, aún sin zapatos como ellos andaban, porque esto no era pecado. Ahora combinarían la música de ellos con la cristiana, porque esto no era pecado. Ellos afectarían la vida diaria, porque seguirían tomando, aún fumando, porque esto no es pecado. Seguirían con sus pelos largos, porque esto no es pecado. Y es interesante que la ley de movimiento nos dice que por cada acción hay una reacción igual o opuesta. Y amados, es lo mismo en la ley del movimiento espiritual. Si tomamos decisiones livianas, decisiones que estén coqueteando con el pecado, no esperemos resultados santos, no esperemos seguir caminando en santidad si tomamos decisiones que pesan más al lado del mundo, más al lado de lo impuro, si tomamos decisiones más al lado del común, de lo que todos hacen. Amados, comenzaremos a desviarnos de la santidad. Por eso Pablo nos dijo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amados, porque Pablo entendió que con la santidad no se juega. Pablo entendió que había un precio que pagar si él quería caminar en el camino de santidad. Por eso, amados, el Espíritu Santo está siendo tan enfático con nosotros. Por eso era necesario llevarnos al origen con esta palabra profética. Y veo, amados, con cada tema de cada día de este ayuno, la insistencia del Espíritu Santo de llevarnos a la santidad. El domingo nos dijo: conságrense, porque es tiempo de santidad a Jehová. El lunes nos dijo: purifíquense, porque es tiempo de consagración y santidad a Jehová. El martes nos dijo: sean santos, porque es tiempo de consagración y santidad a Jehová. Y así el miércoles nos decía: es tiempo de consagración y santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. El jueves: sean semejantes a Él, porque eso es consagración y santidad a Jehová. El viernes: tienes que ser un sacerdocio santo, porque eso es consagración y santidad a Jehová. Y hoy sábado, la consagración y la santidad a Jehová es caminar por el camino de santidad. Y mañana, si hacemos todo esto, si nos consagramos, si nos purificamos, si somos santos, si somos semejantes a Él, si somos un sacerdocio santo, y si andamos en el camino de santidad, llegaremos a ser esos vasos de honra.
¿Y qué es lo más importante que lleva el vaso de honra? Es la santidad. Y hermanos, yo meditaba en estos vasos de honra y pensaba en esto, y yo no sé si se acuerda cuando usted estaba en la escuela. Yo sé que para algunos eso fue muchos años atrás, y siempre, ¿no es cierto?, en las graduaciones había el estudiante, ¿no es cierto?, número uno, el más inteligente, y aquí, ¿no es cierto?, en este país, en las graduaciones, siempre nos hacen dar un discurso en la graduación. Y ellos tienen un título, en inglés se le llama el valedictorian, y este es el estudiante con las mejores calificaciones de todo el grado, de toda la clase. Y yo meditaba en estos estudiantes y cómo de tantos estudiantes llegaban a ser el mejor. Y ¿sabe lo que los distinguía siempre? Es que eran diferentes a todos los demás. Mientras los demás estaban en fiestas o por ahí, ¿no es cierto?, perdiendo el tiempo, ellos estaban estudiando. Mientras otros estaban gastando tiempo con novias o novios, ellos estaban en la librería haciendo proyectos o estudiando. Casi siempre eran solitarios, no eran de muchos amigos, porque ellos eran distinguidos por ser casi siempre respetuosos, no se metían en líos ni problemas. Y es más, yo sé muy bien lo que es, porque cuando yo estaba en 8º grado, yo no llegué a ser la número 1, pero sí llegué a ser la número 3. Y aunque no me hicieron hablar, me hicieron dirigir toda la ceremonia de graduación. Y yo me acuerdo cómo fue mi experiencia, meditaba mi experiencia de 8º grado, y no fue agradable, amados. Yo no tenía muchas amigas, tenía quizás unas 3 o 4 buenas amigas, y eran igual a mí. Y una de ellas se graduó número 2 y las otras con honores. Y yo no era igual a las demás, amados. No andaba en fiestas, no tenía novio, era bien respetuosa a mis maestros, aún me vestía hasta diferente. Y esto, amados, hacía que los otros estudiantes me envidiaran, se burlaran, me llamaran nombres, me excluían. Y eran, amados, algunas veces solitarios, muchas veces lloré, muchas veces quise ser iguales a ellos, amados, pero yo sabía que si yo era iguales a ellos y hacía lo mismo que ellos, afectaría mis calificaciones. Entonces yo tenía que ser diferente, tenía que pagar un precio. Y el día que estábamos practicando para la graduación, anuncian el primer lugar, después el segundo, y ahí el tercer lugar, que sería, lo anuncian y dicen Leslie Morales. Y al fin, amados, la clase aplaudió en aprobación. Fue tan satisfactorio, fue como si todo ese sacrificio, ¿no es cierto?, las tristezas, todos esos tiempos de estudio, esos tiempos de solicitud, valieron la pena, porque pude llegar a la meta, pude alcanzar el premio. Llegué, amados, a una meta que no todos llegaron, no todos se graduaron. Y alcancé un premio que no todos sacaron, solo esos esforzados y valientes, solo esos que decidieron ser diferentes, apartados de los demás, esos que decidieron que valía la pena pagar el precio. Fui un vaso de honra, traje honra a mi familia, a mis padres, a mis maestros, a mi escuela, solo porque decidí ser diferente a los demás. Y es así, amados, que el Espíritu Santo me traía una escena a mi corazón cuando pensaba en este camino de santidad y cómo era. Porque, amados, nosotros ya estamos en este camino, pero, amados, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de decisiones, vienen tiempos de división. Vienen tiempos donde llegaremos a una parte de este camino, que llegaremos a una intersección y tendremos que elegir qué camino elegiremos. Y cuando pensaba en esto, pensaba en la vida de Jesús y en su camino de santidad y el momento que lo llevó al comienzo de lo que sería la parte más difícil de este camino en santidad. Y quiero, amados, que vean.
Escucha mi súplica, Padre. Levántate y defiéndeme. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. ¿Realmente crees que un solo hombre puede cargar sobre sus hombros todo el peso del pecado? Protégeme, misericordioso Padre, porque confío en ti. En ti me resguardo. Ningún hombre puede llevar esa carga. Te lo aseguro. Es demasiado pesada. Salvar sus almas es muy costoso. Nadie puede. Nunca. No. Nunca. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén, amados. Fue aquí, amados, en Getsemaní, en este momento tan crucial para Jesús, donde se enfrentó con el comienzo de una decisión tremenda que tenía que tomar, que afectaría a millones y millones de personas. O él seguía en el camino de santidad o se salía. Y lo tremendo de esto es que aún si Jesús decidía no hacerlo, él no estaba en pecado, él no tenía que morir por ti y por mí, porque él era santo, inocente, pero se mantuvo en el camino de la santidad porque él decidió hacer la voluntad del Padre y no la de él. Él decidió ser obediente, aún le costara su vida, porque eso es caminar el camino de santidad, es hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Aún cuando pienses que no estás mal, que no estás en pecado, pero es obedecer, aunque no entiendas, aunque no tengas sentido, aunque te cueste tu familia, tus amistades, relaciones, aún tu vida. Pero la decisión de Jesús de seguir en el camino de santidad lo llevó a la parte más fuerte del camino. Y es la parte cuando Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme, y muera tu carne, muera tu ego, muere a tu hombre viejo. Y así lo hizo él. Y quiero, amados, que vean esto también porque me impactó mucho cuando el Espíritu me ministraba, amados, me mostraba también esta imagen del camino, amados, a la santidad. Y así, amados, es el camino de la santidad. Cuando decides cargar tu cruz, es un camino doloroso, es un camino como la vía dolorosa, donde sentirás dolor, tristeza, cansancio, sentirás soledad. Es un camino donde perderás amigos, donde se levantarán aún muchos que se llaman cristianos contra ti. Aún corres el riesgo de ser rechazado por tu propia familia y serás rechazado por los demás. Y cuando decides ser diferente, cuando decides ser santo, el enemigo se empeñará por destruirte. Tienes que entender que las cosas no se pondrán más fáciles, pero al contrario, se pondrán aún más difíciles. El pecado aumentará, el amor de muchos se enfriará en la tierra y las leyes no favorecerán a la iglesia. Los demonios más malos serán soltados. Todo se levantará
contra ti. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio que pagó Jesús? Y muchas veces te sentirás débil y te darán ganas de darte por vencido, pero en los momentos más bajos, más difíciles, cuando estés en el piso, el Espíritu Santo te extenderá su mano. Él se hará más real que nunca, y Él nunca te dejará y caminará a tu lado. Él te levantará y hará algo que nadie hará por ti. Te ayudará a cargar esa cruz. Él estará siempre a tu lado en ese camino de santidad. Él te ayudará a llegar a la meta. Él te ayudará a alcanzar el premio. No importa que no seas el más inteligente o el más bello, el con más ministerios. Lo que importa es que mantengas el camino de santidad. No te des por vencido. No te rindas, esfuérzate y sé valiente, porque, amados, solo falta un poquito más, y, amados, y sonarán las trompetas. No te desvíes, y, amados, es verdad que el camino de santidad no es fácil, pero también, amados, es verdad que tenemos una esperanza. Amados, es verdad que tenemos una bella esperanza para todo aquel que venza y decide ser santo, para todo aquel que decide no ser igual, ser diferente, entender la profundidad, amados, de lo que ocurrió en el Edén, en la cruz, amados, de que fue impartido en ti, amados. Cuando comprendemos esto, amados, podremos entender más la santidad. Amados, tenemos que comenzar a hacer decisiones santas, decisiones diferentes a los demás. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto entre ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados, cuando Jesús eligió el camino de santidad, no solo afectó su vida, pero su decisión trajo vida a millones y millones de personas hasta el día de hoy. Una decisión de más de 2000 años atrás. Y cuando tú eliges la santidad, eliges la vida. Y no solo eso, pero cuando tú eliges el camino de santidad, esa decisión no solo afecta tu vida, pero también la de tu familia. Amados, el salmón nada contra la corriente. Pero es por una razón que el salmón hace esto. Es porque el salmón nace en agua dulce, luego migra al océano pero el momento de dar a luz regresa a su lugar de origen nadando en contra de la corriente. Amados, es tiempo de volver al origen, es tiempo de volver al Edén, ese lugar santo donde Adán caminaba con Dios, donde Dios impartió su santidad. Es tiempo de volver a la senda antigua, es tiempo de nadar contra la corriente. Cuando caminamos en el camino de santidad, no solo preservarás tu vida, pero afectará tu descendencia. Y Dios hoy nos llama no solo a consagrarnos a nosotros, pero también a consagrar nuestra casa para Él. Antes que Israel fuera liberado, pasó el ángel de la muerte, la última plaga. Pero